Pues si ustedes se recuerdan, estuvimos trabajando la clase pasada, lo que pertenece a la línea preliminar. La línea preliminar, es la más importante de todo el estudio de un camino. La línea preliminar para nosotros como ingenieros, no podemos negar que dijéramos, es el esqueleto, pues, así como a nosotros nos sostiene nuestros huesos, ¿verdad? En el proyecto de un camino, así, así nos sostiene a nosotros el trazo preliminar. De tal manera que, pues, es muy importante que lo entendamos bien y cómo sale de la preliminar, cómo se desprende la línea definitiva. Que ustedes ya, si ustedes ya se dieron cuenta, en la clase anterior, después de que saca uno las curvas de nivel, le vuelve a dar una como una rectificada, ¿no? Al meter el compás, y ahí metemos un compás para que nos dé la línea a pelo de tierra. No sé si hay algún comentario referente a la línea a pelo de tierra, ¿no? Ok. En la línea a pelo de tierra, como ustedes pueden ver, finalmente obtenemos líneas largas, ¿no? O sea, tangentes. Bueno, voy a poner el PowerPoint del día de hoy para ayudarme a la explicación. En campo, nosotros usamos el clisímetro, que funciona también como nivel de mano. Este aparato es muy sencillo y muy económico. Cuando anden en obra, sería bueno que lo tuvieran, porque ya ven que aquí hay un vernier, aquí en la parte, aquí miren aquí, si yo dejo el tornillo apretadito y lo dejo aquí en 0,0, esto me sirve como nivel de mano. Si yo quiero dar alguna pendiente, le aflojo aquí el tornillo y aquí viene el porcentaje. Aquí está la gradación en porcentaje y aquí podemos dar la pendiente. De tal manera que si ustedes ven aquí arriba, si yo pongo mi estadal aquí cerca, donde está este chico de topografía, ¿verdad? Que se ve ahí. O sea, este muchacho de topografía primero tuvo que haber hecho esto acá, tuvo que haber separado acá y lógicamente tuvo que haber su altura de ojo primeramente. Entonces, si él observó aquí 1,60, para que él sostenga la pendiente, me imagino que aquí ya le ha de haber cambiado al vernier, ¿verdad? Le puso algún 3 o algún 4%, dependiendo de la pendiente. Entonces, con esa pendiente él marca el 1,60 aquí y acá sigue marcando 1,60. Porque como este vernier se mueve, hagan de cuenta que este vernier le puedo mover así. Y aquí me puede estar dando un 4%, un 3%. Y con eso voy marcando la pendiente. Es como si yo lo hiciera en gabinete, al ir brincando de curva en curva con el compás. Esto es lo que nosotros hacemos. Y pues definitivamente en obra, lo que nos va saliendo cuando hacemos este trabajo, nos van saliendo líneas así, miren, un punto muy, muy quebrado, igual que la línea pelo de tierra, ¿verdad? Van dando puntos así todos por ningún lado, dijera un ingeniero, ¿no? Se ve que por donde quiera pasa la línea pelo de tierra. Y nosotros, ya después, lo que hacemos es meter la línea que que compense este trazo. De tal manera que va a haber veces
que me tenga yo que mover por la pendiente, lógicamente. A lo mejor se mueve uno para acá. Y al hacer esto, ahí viene precisamente el cambio de rumbo. Que este cambio de rumbo lo que busca es ir compensando esta línea. De tal manera que ese cambio de rumbo me pertenece fácilmente detectar que aquí tengo un cambio de rumbo que nosotros en ingeniería le llamamos PI. Este PI se conoce con el nombre de punto de inflexión. Evidentemente, este punto de inflexión, si ustedes ven, está integrado también se nota claramente. Ah, perdón, ya borré acá. Borré esta línea. Ah, y entonces les quería comentar que, por ejemplo, al tener el cambio de rumbo, tengo aquí un ángulo, miren. Este ángulo es delta. Y este ángulo no es otra cosa que en caminos, en vías terrestres, en todo lo que ustedes trabajen, hasta en aeropuertos, esto se llama deflexión, que podrá ser derecha o también podrá ser izquierda. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta porque estos elementos que ustedes ven aquí son fundamentales para el trazo de las curvas horizontales. Entonces, miren, el PI lógicamente lo saca uno de la medición que viene de aquí. Ya ven que aquí viene de 20 en 20. Entonces empieza uno aquí con 20, con 0, 20, 40, etcétera. Cuando llega uno aquí al PI, llega uno aquí con distancias, ¿verdad? Llega con 0 más 700, digamos. Y la deflexión, que yo la puedo ver así, no sé si ven y logran ver mi mano. Si yo abro el ángulo hacia la mano derecha, hacia acá, es una deflexión derecha. Si logro abrir hacia la mano izquierda, sería una deflexión izquierda. Eh, las auditorías y las contralorías, cuando nos revisan, eso es lo que nos preguntan primero. ¿Cómo sé yo que es una deflexión derecha o es una deflexión izquierda? Es muy fácil. Como mi cadenamiento viene en esta forma, mi cadenamiento viene así. Entonces, cuando yo me paro aquí, o sea, si yo me posiciono aquí, imaginemos que estoy posicionado acá viendo para allá. Lógicamente, si yo abro mi mano en este sentido, de acuerdo a cómo está la caricatura aquí que hice, sería una deflexión izquierda. Cuando abra yo en sentido inverso a la derecha, perdón, a la izquierda, entonces aquí sería derecha. Esos son los dos elementos principales que van a reconocer ustedes para proyectar un camino. Otro importante que van a tener en cuenta es el GC. GC, que este no es otra cosa que el grado de curvatura. Y este grado de curvatura, si le buscáramos una definición, diríamos que es la longitud de la cuerda, o más bien dicho, es la longitud, es la longitud mm, curva, porque no es una recta, ¿verdad? Es la longitud curva que subtiende
una, un ángulo, o sea, aquí primero que nada les quiero explicar esto. Es la longitud curva que subtiende un ángulo. Y cuando yo digo que es un grado de curvatura de una carretera, entonces nosotros decimos que esa longitud curva es de 20 metros. Es una longitud curva de 20 metros que subtiende una abertura de un ángulo. En otras palabras es esto, miren. Si ustedes tienen una abertura, o sea, un ángulo, aquí así, este es un ángulo teta, y la longitud que tienen aquí, esta longitud curva, subtiende 20 metros. Entonces, cuando esa abertura logra subtender 20 metros, en ese momento decimos nosotros que es un grado de curvatura, que en este caso teta pasaría a ser un grado de curvatura. Entonces, ya tratando de ser más claros con la definición, dijéramos, el grado de curvatura es el ángulo que subtiende una longitud curva de 20 metros. Esos son los tres elementos fundamentales para trazar alguna curva horizontal. Observen claramente que el PI lo toma uno de campo. O sea, de aquí miden ustedes la distancia que viene del cero hasta la distancia que llevan aquí. Y aquí decimos, por ejemplo, cadenamiento 1 más 200. Ahí está el PI, ¿verdad? O sea, 1200 metros a partir del cero. Luego, deflexión derecha o izquierda. Esto lo miden con la estación total o con el tránsito. Separa el tránsito aquí, toma línea en la parte del cero, dan vuelta de campana y abren la abertura del vernier aquí. Y eso nos va a dar el ángulo. De tal manera que el PI y la delta son datos de campo. O sea, estos son obtenidos en campo. Y el que me van a dar, pero de tabla, es el GC, porque el GC de qué va a depender, Inges, ¿sí se acuerdan? Si yo tengo un camino tipo E, el grado de curvatura va a ser grande. Si tengo un grado de curvatura tipo ET2, digamos, el grado de curvatura va a ser suave, ¿no? Decíamos en las clases cuando estábamos viendo las tablas de especificaciones, decíamos que el grado de curvatura para el camino tipo es de como de 40 grados o más, ¿verdad? Y para un camino tipo ET4 o un ET2, que viene a ser la equivalencia del camino tipo A, es como de 4 grados. Entonces, la suavidad que tienen al trazar ustedes una curva para un camino tipo A es mucho, mucho, pero bastante, muy suave comparada con un camino tipo E. Entonces, Inges, ahí, pues es muy interesante, es muy importante que ustedes tengan claramente la idea, porque en los exámenes del Ceneval es lo primero que le preguntan a uno, ¿no? Si tenemos un grado de curvatura suave para un camino tipo A o tenemos un grado de curva forzado. Entonces, el grado de curvatura forzado es para el tipo E, para el tipo D. Grados de curvatura suave es para el A, B. El C viene a ser intermedio, ¿no? ¿Preguntas o comentarios, ingenieros? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, todo bien, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias. Observen también aquí, ya para ir culminando con esto, vean que aquí la curva del compás nos fue marcando líneas quebradas
Luego ahí metimos una línea una línea grande, ¿verdad? Que es la línea definitiva. Y pues lógicamente ahí aparece la delta. Aquí miren, aparece una manita digital ahí que tengo tomando la delta y tomando el PI que anda por acá. Esos son datos de campo. No se les olvide que el que van a tomar de especificaciones es el grado de curvatura. Bueno, aquí está otra vez, tratando de que no se les olvide quién es la preliminar, quién es la definitiva y quién es la línea pelo de tierra. Nuevamente aquí se ven cada una de ellas. Miren, aquí se ve ahora sí como nos decían me acuerdo mucho de un profesor que nos daba física, ¿no? Decía la distancia más línea entre dos puntos, la línea recta, ¿no? Y luego nos ponía el ejemplo un ejemplo clásico del libro del White, ¿no? Nos ponía que si una mosca se quería liberar de una araña, o viceversa, ¿no? Si una araña quería atrapar a la mosca, pues tenía que caminar en línea recta, no andar siguiendo por las paredes, ¿verdad? Porque era más fácil para ella caminar en línea recta. Pero bueno, también aquí lo ideal es que cuando ustedes tengan la cartografía de la zona, inminentemente tengan que trazar una línea recta para ver aproximadamente la distancia, aproximadamente, ¿verdad? Pero en el entendido de que esa distancia no va a ser real, porque todavía falta que metamos la línea, esta línea que anda por acá, que era el alineamiento aparentemente real, ¿verdad? Que era la preliminar, porque sobre esa preliminar sacaron todavía otros cambios, miren. Aquí ya esta es la línea definitiva. Aquí ya aparecen las curvas, todo esto. Esto, ingeniero, no se les olvide que estamos hablando en planta. O sea, esto que se está viendo aquí, lo estamos viendo en planta. Y cuando yo hago mi trabajo en planta, en ese momento digo que mi planta, pero para no llamarle planta, nosotros en caminos le llamamos alineamiento horizontal. Que no es otra cosa que la representación gráfica en escala horizontal de distancias contra ángulos, ¿verdad? Eso es. Y sobre de ella vamos a dibujar nuestras curvas horizontales. O sea que mi alineamiento horizontal está integrado por tangentes y curvas. Las tangentes son las líneas rectas y las curvas, pues lógicamente son la unión de esas tangentes para hacer el cambio de rumbo. ¿De dónde viene el nombre de tangente y de dónde viene el nombre de curvas? Bueno, en geometría, cuando nosotros hacíamos una circunferencia, decíamos, bueno, aquí tenemos una circunferencia y sus elementos que tenía la circunferencia eran detalles así como una línea que pasaba por aquí cerca, o sea que nada más tocaba un punto de la curva, esa se llama tangente. Y aquí, si ponen ustedes otra línea que toca un punto ahí de la curva, es otra tangente. Si mi cadenamiento viene así, si mi cadenamiento viene así, esta sería mi tangente
esta sería mi tangente anterior y esta sería mi tangente posterior, de tal manera que esto que ustedes logran ver aquí es la abertura de entre ellas. Esta es la famosa delta de la que hemos estado queriendo platicar ahorita. Y pues lógicamente, algo que todos los que damos carreteras buscamos que nuestros alumnos entiendan rápidamente, es que aquí, este punto que tocan ustedes se llama PC, es, que no es otra cosa que el principio de curva. Y este de acá se llama PT. Principio de curva es el PC. Principio de curva. Y el PT sería el final de la curva o principio de tangencia. Principio de tangente, que generalmente lo conoce uno como final de la curva, ¿verdad? Geométricamente, si ustedes hacen una figurita con, con geometría bien hechecita, ¿se acuerdan cuando estábamos en clases virtuales? Les decía yo que íbamos a llevar escuadras y transportadores. Lo que yo quería era que demostráramos esto, miren, que en la parte geométrica, este, del, este delta, este que está aquí, se demuestra geométricamente que es igual a este. Y dijéramos, ¿cómo que se demuestra? Sí, porque esta línea, esta, no sé ni con cuál la voy a poner acá, ha de ser un color negro tal vez. Aquí, esto y esto de acá son ángulos de 90 grados. O sea, en el PC, al sacar yo mi radio de curva, geométricamente se comprueba que aquí tengo 90 grados. Si lo hago así con 90 grados y lo trazo, aquí 90 grados y lo trazo, parece cuestión de ingenio ingenieril, ¿verdad? Y lo comprobamos clarito, que este delta de aquí vale exactamente este. De tal forma que ustedes podrán revisarlo ahí en su casa. Lo pueden hacer con AutoCAD o lo pueden hacer manual y van a ver que sí cuadra, ¿verdad? Elementos importantes que ustedes deben de recordar antes de trazar una curva, pues un concepto fundamental que ustedes recuerdan y si no lo recuerdan, aquí se los pongo para que le demos una recordadita, es el primero, el concepto de rumbo, el concepto de rumbo que si ustedes ven aquí y si le pongo nombre, voy a poner aquí punto A, aquí ya el PI1 ya está acá, miren, PI1, PI2, PI3, acá sería el PI4, acá sería mi punto B. Miren, ingenieros en topografía, ustedes trabajaron esto, nada más que no lo trabajaron como carretera, lo trabajaron como una poligonal cerrada. Y aquí es una poligonal abierta, porque yo ya no regreso al punto A, sino que mi poligonal queda abierta porque llega al punto B. Entonces, si yo digo que mi primer punto, mi punto A,
al PI1. Si yo quiero orientarlo, diría que esa línea, para empezar, tiene una distancia de 800 metros y tiene un rumbo. ¿Qué rumbo sería este ingeniero? Es el que tiene ahí. Recuerden un poquito la topografía. ¿Qué rumbo sería el API1? Noreste, ¿verdad? ¿O noroeste? ¿Cuál de los dos? Noreste. Noreste. Y evidentemente ustedes, con toda esa capacidad técnica que tienen, recuerdan claramente que yo puedo sacar coordenadas de aquí. O sea, yo puedo poner aquí mi GPS y poner mis primeras coordenadas de arranque y luego ya con los ángulos y las distancias puedo ir sacando las demás coordenadas. ¿Sí se acuerdan cómo se hacía? Sí, Inge, era fuerza por el seno y fuerza por el coseno. Es esto, ¿verdad? O sea que en obra no se les olvide, ¿verdad? Aquí sería el 0 más 3 ceros. Y luego, esto lo hacen ustedes en campo. Por si, para que no los vayan a chamaquear, diríamos, ¿no? Cuando les toque revisar un trazo preliminar, el topógrafo te va a entregar esto. El 0 más 3 ceros, su coordenada de arranque, que lo deben de poner con un GPS RTK. Yo aquí le estoy poniendo 1000, solo para explicarlo, ¿verdad? Luego acá, el PI1, o sea, de estación, miro al PI1 y hay una distancia de 800 metros. Hay un ángulo de 60 grados noreste. A ver si no me equivoco, ¿eh? 60 grados noreste. Y bueno, pues hay que recordar lo que hicimos en topografía, ¿verdad? Decíamos, el coseno del ángulo, coseno de 60, nos dio punto 5, que multiplicado por la distancia, ¿me da cuánto? 400. Como tengo norte, o sea, el seno y el coseno me van a seguir ayudando. ¿Sí se acuerdan de esto o requieren que lo platiquemos más detallado? ¿Sí se De mi recuerdan? parte, No. ¿Sí? si lo puede platicar un poquito más detallado, Inge, porfa. Ah, ok. Bueno, recuerden que en topografía trabajábamos las partes del norte, sur, este y oeste. Y comentábamos ahí en la clase que, por ejemplo, ahorita tengo mi primer proyección que la tengo cargada al noreste, o sea, está aquí y tiene un ángulo de 60. Entonces comentábamos ahí en topografía que sus proyecciones, por ejemplo, esta proyección de color azul que estoy poniendo ahí, me refleja la proyección al este. ¿Y con qué ángulo lo sacaría esta proyección? Sería con un seno, ¿verdad? Seno de 60 es igual a X sobre la hipotenusa, que la hipotenusa vale 800. Despejan la X y decimos que es 800 por el seno de 60. Y precisamente es lo que estamos haciendo acá ahorita, ¿verdad? Sacamos el seno de 60. ¿Cuánto les da el seno de 60? 692.82. ¿Lo cambiaste, hijo, de radianes sagrados? ¿No? Sí,
Sí, Punto lo tengo 86 en es. grado. Nos da punto 86, ¿no? ¿O está mal este aquí? A mí sí me da punto 86. Punto 86. Multiplíquenlo por la distancia de 800. Ah, sí, sí, Inge, es que lo saqué completo de una vez ya por la distancia de 800. Ah, ok. Entonces te dio 692.8, ¿verdad? Sí, 82, sí, sí. Entonces, esto, miren, esta es la proyección al este. Es lo que les quería platicar, esto, ¿no? Esto que ven aquí, esta es la proyección al este. Y la proyección al norte la sacarían, este fue con el seno, ¿no? Ahora la proyección al norte la van a sacar con el coseno. Ahí en topografía me decía uno de los chicos, ¿por qué cambió usted el seno y por qué cambió el coseno? No están cambiados. Simplemente que mi ángulo está medido con respecto a la meridiana y en el círculo unitario de trigonometría, recuerden que todos los ángulos los medíamos con respecto a las X, ¿verdad? Y acá estamos midiendo con respecto a la Y, o sea, al norte-sur. No sé si me di a entender, Inges. ¿Sí me expliqué? Sí, ingeniero, todo claro. Ok. Bueno, entonces ahora ahorita sacamos el seno, ahora saquen el coseno de 60 y lo multiplican por la distancia. Les va a dar 400, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Ahora, pues ya lo demás es de topografía. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si estoy arrancando con 1000 y estoy caminando al este, estoy caminando 692, pues el este, igual que cuando hacíamos cálculo vectorial, ¿verdad? Cuando camino a la parte derecha de la X, esto es positivo. Y cuando camino a la parte negativa de la X, sería el oeste, ¿no? ¿Sí me doy a entender, Inges? O sea, el este, positivo. ¿El oeste qué sería? Negativo. El norte, positivo. Y el sur, negativo. Y pues aquí le voy a ir sumando o restando, depende hacia dónde esté caminando. Por ejemplo, aquí el 1000 pertenece a la X y tengo el este positivo. Entonces diría 1000 más 692.8 me da 1692.8, ¿verdad? Aquí me pasé, creo que punto 88. No tengo aquí mi calculadora. Dejen ver si fue punto 8 o punto 82. Punto 82 me da. Ah, ok. Entonces por eso lo puse ahí. Entonces vayan haciendo estas operaciones para que veamos. Es un repaso de lo que ustedes ya en topografía manejaron. Sin embargo, como a sus manos les va a llegar este tipo de trabajos para que lo puedan revisar, ¿verdad? Entonces tendrán ustedes aquí 1000 con la y se va a sumar o restar esta Y de aquí pertenece al norte o al sur. En este caso es al norte y se va a sumar, ¿verdad, ingenieros? Sería 1000 más 400.
Aquí, ingenieros, me interesa que quede claro. Cualquier duda, por muy pequeña que crean que es, coméntenla, que no les dé pena. Total, ni los estoy viendo, ¿verdad? Ni los están viendo tampoco. Boniges, a ver, sigan ahí practicando hasta donde puedan. Donde tengan alguna duda, me dicen para que lo revisemos. ¿Sí se va entendiendo? Sí, doctor, está claro. Nada Ok. más el material como tal está en la plataforma. Miren, la vez pasada lo subí, pero no sé si en mi máquina lo subió mal y me dio la impresión de que de que algunos números desaparecieron. Lo voy a volver a revisar. No, Inge, sí está, yo lo chequé creo hace 2 días y más o menos chequé el material y sí estaba. Ah, ok, gracias. Inge, como comentario, no sé si igual al final de la clase lo puedo checar, es que yo entré un poco tarde después del pase de lista para checar mi retardo. Te anoto de una vez, hijo, para que no se nos olvide. Sí, es Palacios de la Cruz, por Sí, favor. Palacios de la Cruz. Ujú. Buenos días, Inge. Yo también entré tarde. Si me puede anotar mi retardo, por favor. Sí, hijo, con gusto. ¿Cuál es tu apellido? Gómez Hernández. Edgar. Buenos días, Inge. Yo también, por favor. Ajá. ¿Me puedes decir tu nombre, hija? Chávez Herrera Carla. Chávez. Chávez Herrera. Gracias. Gracias. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Este, solo lo del rumbo, ¿cómo es? Por ejemplo, ahí, donde dice PI2, Ah, dice perfecto. Qué 44 buena grados pregunta. al sur oeste. Qué buena ¿Cómo? pregunta, hija. Excelente. Fíjate cómo es, ¿verdad? Yo según ya dije, ya ahorita me pongo a descansar, ¿no? Ya que ellos trabajen un poquito. No, miren, sí es cierto, aquí está la clave. Es cierto, ahí se nos estaba yendo ese detalle. Miren, también en topografía se acuerdan que usábamos rumbos y distancias y proyecciones, ¿verdad? Bien, eso nos va a seguir ayudando acá para que cuando les den a ustedes estos trabajos, ustedes lo puedan verificar. Observen que el punto, a ver cuál brillará más. Creo que este. Viene, la recta viene así, miren, Inges. La recta va así, sale del punto A y llega al PI1. Sale con un rumbo, eh, ¿cuál será para que lo distingan bien? Negro, yo creo. Aquí miren, sale con un rumbo aquí sale con 60 grados noreste. Llega a un eje cartesiano también, así. Y este 60, si se recuerdan, se replica aquí. O sea, se repite, ¿verdad? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? De geometría. ¿Sí se recuerdan? Sí, doctor. Sí, Entonces, ingeniero. es- este mismo 60 se replica acá. Es lo que hacemos en topografía, ¿verdad? Para sacar rumbos y coordenadas.
Lógicamente acá, Inges, del PI1 al PI2, ustedes lo ven gráficamente que salió para acá. Salió de aquí, salió para acá. Y va a llegar al punto PI2. Pero a mí lo que me interesa ahorita es ver el delta, ¿no? El delta viene desde aquí hasta acá. O sea, mide 75. Si yo quiero obtener el rumbo, será muy fácil decir que el rumbo del PI1, PI2, o sea, de PI1 a PI2, sería 180 menos 60 menos 75. No sé si me explico. ¿Me doy a entender, Inges? Porque lo que quiero es este rumbo, pues, ¿verdad? Lo que quiero es el rumbo este que está aquí. Lo voy a poner de color con un marcador, a ver si me ayuda. Lo que quiero ayer es este. Este de aquí. Lo que estoy manchando de amarillo, eso es lo que yo deseo. O sea, quiero hallar ese rumbo. Sería un rumbo sureste, ¿verdad? Numéricamente le quito ¿a quién? A 180. Porque 180, porque el 180 es como si lo estuviéramos viendo aquí, miren. Tengo aquí, todo esto es 180. Si mi línea anda por acá, que sería lo que necesito es esto, quítenle todo lo que tienen acá a 180. Da 45, Inge. 45, chequemos si le dio a Rufino Gabriel. 45, miren. 45 grados sureste. Bueno, y cabe hacer mención que eso lo hace uno en cada vértice, tomando tangente anterior contra tangente posterior. Traten de hacerlo, porque eso es lo importante, ¿verdad? Que ustedes lo vayan analizando y de todas maneras, donde no se entienda algo, lo platicamos. Esa tabla pertenece a una publicación que hizo la Universidad de Yucatán. Eh, pues tiene errores ahí de imprenta, ¿no? Pero el contenido técnico está bueno, ¿verdad? Es bastante aceptable. Básicamente, eso es lo que nos entregan a nosotros. Imagínense que ustedes están por parte de la secretaría, entonces ustedes reciben todos estos documentos, ¿verdad? Reciben la parte del registro del trazo preliminar con coordenadas, ¿verdad? Por eso se los estoy presentando para que puedan hacer ustedes alguna revisión. Y si van a ir a campo, bueno,
pues lo básico es esto. Habría que meterse un poquito más, más a fondo, ¿no? Que con la estación total y con sistemas de información geográfica nos da mucha facilidad para hacerlo rápido esto, ¿verdad? Pero no deja de trabajar uno en campo de todas maneras, ¿no? Permítanme un momentito, ¿sale? Sí, no se preocupe. Lo que pasa que el día de mañana es el día de promoción que hacen donde se imprimen las lonas y me sale a ese precio. Pues no se preocupe, yo mañana ya mando a imprimir todas las lonas de lo que me han dado y ya con gusto ya lo publico en el grupo. Dale, que cuídense mucho, que está muy bien. Un abrazo. Bueno, Inges, cualquier duda con toda confianza me la pueden decir. Entonces, ingeniero, en campo, Perdón. por ejemplo, nos darían Perdón, esa no me puse los audífonos. No escucho nada ahorita, ya ahora sí. Gracias. Sí, ¿me decías algo? que entonces en campo nos darían esa tablita y la anterior, la que usted pasó. Sí, o sea, ya ven que ustedes en campo hacen el trazo así, ponen su tránsito aquí, se orientan al norte y miden el primer ángulo. Esto lo hacemos ahí en campo nosotros, ¿no? Luego que ya afinaron esto, ponen el PI, ustedes lo lanzan, ¿verdad? Tratando de meter la línea a pelo de tierra compensándola. Paran ustedes el tránsito acá, en el PI. Déjenme ver dónde dejé mi pluma. No la encuentro. Acá está. Para uno el tránsito acá. Toma uno línea acá. Das vuelta de campana. Y mides este ángulo. Esta es la delta. Entonces ya con estos datos de campo, ya tú en gabinete vas sacando los rumbos y vas llenando esta parte de la tablita. No sé si me di a entender, hija. O sea, lo primerito es parar el tránsito acá, ¿no? Sí, sí. Se orientan al norte, como lo hacían en topografía, ¿no? Se orientan al norte, miden el primer ángulo, 60 grados. Y eso, pues evidentemente, como se están orientando al norte, y bueno, yo por default siempre camino a la derecha, pero alguien le pudiera dar un trabajo al revés, o sea, que se fueran por acá. No importa, o sea, aquí sería noroeste, ¿verdad? El ángulo que tengan sería noroeste. Depende del problema en campo que estén resolviendo. De hecho, por eso les decía yo en la plática, ya ven que tomé la lectura del Crespo Vielas, precisamente para que cuando lo necesiten, sepan a qué libro recurrir, ¿verdad? Porque ahí les platica todo el desarrollo de cómo hacer esta línea, precisamente. Es el esqueleto del que hablábamos, ¿verdad? Esta es la línea preliminar.
que dejaran distancias a cada 20 metros, que midieran en los puntos de control, que sí hicieran al milímetro, en los puntos que no son de control pueden ser al centímetro, que vayan dejando bancos de nivel a cada 500 metros, que dejen referencias, ¿verdad? Todo eso no se les olvide, lo pueden consultar. Ahora que ya estén en obra, ¿verdad? Se pueden se pueden encontrar con este problema y si no se acuerdan bien, el vías de comunicación de Crespo Vielas fue el que platicamos hace una o dos clases, ¿verdad? Ok, si ustedes se dieron cuenta, este trabajo es de campo, ¿verdad? Todo ese trabajo es de campo. Les puede llegar a tocar a ustedes que lo hagan de campo o que les entreguen a ustedes el material y les toque revisarlo. No sé si ya con esto pueden hacer ustedes ese trabajo. Y si no, con toda confianza, aunque nos tardemos aquí, pero que sí quede claro, ¿no? Con los ángulos, ¿sí los pudieron sacar? ¿Los rumbos? ¿Sí han podido sacar los rumbos, Inges? ¿Acá? ¿Estos? ¿O requieren de apoyo aquí? Por ejemplo, este sí estuvo claro, ¿no? Este lo sacamos. ¿Este les dio? Sí, que ¿Sí? Ah, ok. Pues como ustedes ven, es una parte medular, ¿verdad? Del proyecto. Es lo que decíamos, el trazo preliminar es fundamental. ¿No tuvieron duda con alguno o necesitan que yo resuelva alguno? No. ¿Para todos va bien? Sí, doctor, está bastante entendible esta clase. Ok. Gracias. Ok, miren, algo para que practiquen sería bueno que hicieran ustedes esto. A ver, si pueden hacer captura de pantalla y traten de hacerlo en su casa. Si llegan a tener alguna duda, ya ven que mañana no los voy a ver para poder atender a los de Proyecto Terminal 1. Los vería hasta el sábado. Hagan una captura de pantalla de y traten de ver si pueden hacer ustedes Aquí nos dan de arranque el rumbo. Aquí sí es de campo, ¿verdad? Porque este sí es 73, 55, 49.39. Este sí generalmente es en campo, ¿sí? Acá nos dan el otro rumbo. Necesitaríamos calcular el delta como una tarea así para que repasen cuánto vale el delta de acá. Y algo que se me estaba olvidando comentarles es déjenme borrar esta parte que está acá. Ah, bueno, ni la voy a poder borrar porque ya es de otra clase. Ok,
Miren, cuando nosotros hacemos estas tangentes, aquí aparece el PI, el delta aparece por acá, el PC aparece por acá, principio de curva, principio de tangente, y acá decíamos que también está la delta. Vamos a ver algunos elementos más adelantito, pero como van a manejar CivilCAD, les quiero comentar que aquí la distancia entre el PC y el PI se conoce como subtangente. Lo mismo acá. La distancia que hay del PI al PT se conoce como subtangente. ¿Verdad? Porque en el trazo definitivo que me entregan a mí, miren, nos entregan un trazo definitivo. ¿Dónde lo dejo? Ah, permítame un tantito. Este está fuera de mantener o descartar. Descartar mejor. Permítanme, me voy a ir al otro Power para que lo platiquemos. Dejar de presentarse. Me voy al otro Power para que les comente cuál es la diferencia entre un trazo preliminar y cuál es la preliminar y la definitiva. ¿Sabe? Muy bien. Aquí está el formato que les va a servir a ustedes para sacar el trazo preliminar. Este es un ejemplo de lo que hicimos en clase, lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Ah, y esto es lo que yo les quería comentar. Esto ya es para que yo empiece a hacer mi trazo definitivo. En este trazo definitivo, observen ustedes que aquí está el inicio del camino. Aquí tienen ustedes un rumbo. Acá tenemos un principio de curva y un final de curva. Principio de curva y final de curva. Principio de curva y final de curva. Las denominamos principio de curva 1, principio de tangencia 1, principio de curva 2, punto de inflexión 2, porque son parte de un todo, son parte de un camino completo. Entonces miren cómo le ponen ellos aquí la clave para que ustedes entiendan bien el concepto. Hay una subtangente que se va a llamar subtangente atrás y otra que se va a llamar subtangente adelante. Pertenece a la distancia que hay entre el PI y el PT, a la distancia que hay entre el PC y el PI. Esto porque en el registro del trazo definitivo así aparece. Como ustedes pueden ver, aquí ya no, aquí me equivoqué, este no es trazo preliminar, este ya es trazo definitivo. Así lo van a presentar ustedes. Ya en obra, así lo presentamos. Ponen el punto observado
y ponen sus coordenadas de arranque, o sea, de la salida, dijéramos. Luego ponen la estación y miran al PI, que sería el 38 más 555. ¿Qué distancia ven ustedes de aquí para acá? ¿Qué distancia hay del 38,500 al 38 más 555? 55 metros. Exacto. Entonces aquí tenemos una distancia de 55,41. Observen que aquí dice subtangente y tangente. Entonces, acá vamos a ver una subtangente que aquí va a decir subtangente atrás y subtangente adelante. En este caso no hubo subtangente atrás. ¿Por qué? Porque mi camino está empezando. O sea, viene así. Lo van a ver acá. Miren aquí. O sea, mi camino empezó aquí. Si ustedes ven, aquí no tengo subtangente atrás, ¿verdad? Nada más tendría una subtangente adelante. ¿Cuándo tengo las dos? Cuando mi tangente tiene dos curvas. Cuando tiene la curva 1 y la curva 2. En ese momento aparece la subtangente que está atrás y la subtangente que está adelante. Ahorita, en mi primer recta, nada más tengo una subtangente, que en todo caso va a ser subtangente adelante, ¿verdad? Que es lo que me están haciendo que aparezca acá. Mírenla aquí. Tengo una tangente que es la resta entre mi subtangente adelante. Hagan ustedes, por favor, la resta de 55,41 contra 30,90. Esa es la recta. O sea, la tangentita que tienen ustedes aquí antes de que llegue al PC. Ese es lo que le llamamos tangente. ¿Sí les da eso? Sí, Ok. doctor. Luego ponen ya ustedes el rumbo, ya sea el calculado, el astronómico. Si lo hacen con el GPS RTK, pues es este astronómico, ¿no? Es de muy buena precisión. Si lo hacen magnético, especifiquen que es magnético, ¿verdad? El magnético es donde usamos la brújula y la brújula del tránsito o de la estación. Y aquí están las proyecciones que habíamos hecho. Seno, coseno. Y las coordenadas. Si se van a la segunda recta, ya sería esta. Aquí sí, observen, tenemos una subtangente atrás, una tangente, o sea, donde no tenemos curva, y tenemos otra subtangente adelante. En este tramo ya deben de aparecer dos datos, ¿verdad? Ya debe de aparecer la subtangente de 30,90 y la subtangente adelante. Y debe haber un tramo de tangente, porque si no hay tramo de tangente me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Porque se me van a montar las curvas, se me va a traslapar. Entonces esto es muy importante para los revisores. Aquí revisa uno qué tanto de tangente me está quedando, ¿verdad? Si me queda muy pequeñita, aguas, a la hora de meter sobrelevaciones, se pueden montar. Y bueno, la distancia total es la suma de todo ello. Finalmente sacamos coordenadas. Los escucho con algunas preguntas. Ingeniero, ¿será que puedes es que se trabó mi internet? Ah, ok, hija, sí, claro.
Les decía que fundamentense ustedes acá, mira, hija. Esta figura les va a ayudar a ustedes para entender el registro, ¿verdad? Manejan subtangente atrás y subtangente adelante. Y una tangentita aquí. ¿Cuál es la subtangente atrás? Bueno, la que te permite darle continuidad a tu curva. O sea, lo platicaba hace un rato, no sé si lo alcanzaste a escuchar, que cuando trazamos una curva, aquí hay un PI, aquí hay una delta, tenemos un PC y tenemos un PT. Entonces, este es el enlace de la curva, ¿verdad? Sabemos que es una curva horizontal porque es una circular realmente, ¿verdad? Entonces, pero la distancia que hay de aquí para acá es una subtangente y también de aquí para acá se llama subtangente. O sea, el tramo que me sirve para definir mi curva se llama subtangente. Por eso acá aparece como subtangente atrás o subtangente adelante, porque aquí, si te das cuenta, tengo dos curvas. Tengo una curva 1 y tengo una curva 2. Entonces, en esta recta se me están formando dos curvas. La curva 1 que me está mostrando la subtangente atrás y la curva 2 que me está mostrando la subtangente adelante. De tal manera que eso se te debe de reflejar acá. Platicaba yo que en la primera solo aparece la subtangente adelante, ¿verdad? Que es esta. Y ya en el tramo 2 te aparecen las dos, ¿verdad? La subtangente atrás, que es de 30 a 90, y la subtangente adelante, que no te van a coincidir. Bueno, será un caso muy especial que te coincidan. Sin embargo, esta recta es muy importante, decíamos, ¿no? Porque eso te da idea de, imagínense en una curva que esté montada, ¿no? O sea, que la tuvieran ustedes así. Imagínense en estas curvas, ¿no? Aquí tengo una. Y que saliendo de esa tuviera ya aquí otra, ¿no? Y así otra. Pues realmente es un alineamiento equivocado, ¿verdad? No puede ser. Debo de dejar siempre, debo de dejar siempre rectas. O sea, tangentes. Si aquí termina mi curva, debe haber una tangentita aquí. Si aquí termina mi curva, debe haber una tangente aquí. Lo mismo acá, ¿verdad? No sé si logré darme a entender, hija. Sí, ya ¿Sí? mejor. Sí, Gracias. ok. Y bueno, en el alineamiento horizontal, no se les olvide, es la proyección del camino sobre un plano horizontal. Sus elementos son tangentes y curvas. La unión entre tangentes, pues es una curva. Los elementos principales de las curvas, esto después lo vamos a platicar. El elemento principal de la curva es este que vemos aquí en la diapositiva. No se les olvide. A ver, díganme cómo se llama el PI. ¿Qué nombre tiene? Punto de inflexión. Punto de inflexión, excelente, Inge. El PC, Principio de curva. principio de curva, excelente. El PT, Principio tangencial. principio de tangencia o final de la curva también le pueden poner ustedes, ¿eh? Ok. La ST, subtangente. Subtangentes.
Luego aquí ya aparecen más elementos. Miren, todos estos elementos que ven aquí son los elementos geométricos de la curva. Elementos geométricos de la curva circular simple. ¿Por qué se llama circular? Porque sale de un círculo. Sale de un círculo, ¿verdad? O sea, mis tangentes unen o tocan un puntito. Tocan un puntito. Y eso me deja, pues precisamente, un pedacito de curva nada más, ¿verdad? Pero en realidad, mi trabajo es esta curva que yo proyecto acá. Pero realmente pertenece a una circunferencia. Por eso es curva circular simple. Pueden detectar ustedes ahí varias cosas. El PI, que ya lo platicamos, el PC, el PT, la subtangente. Sin embargo, los que se van a especializar en esto tendrán que meterse más a fondo. Aquí hay un elemento que le conocemos como externa. Se mide de la orillita de mi curva hacia el PI. También la flecha se mide de una tangente larga o una cuerda larga que ven ustedes aquí. Y se mide aquí, en el mero centro, ¿verdad? La delta, ahí le puse A, me equivoqué, debe ser una delta. Acá debe ser delta 2. O sea, la delta 2 es todo esto. Todo esto es delta 2. El radio de la curva, el más importante de todos, aquí está. Aquí lo pueden ver. Y el ángulo de 90, ¿verdad? Este ángulo de 90. Esto es fundamental porque también aquí va a aparecer, dijéramos, me decía un amigo, es que en la curva circular todo es importante. Es cierto, me estaba olvidando de algo muy importante, es la longitud de la curva. Entonces, la mayoría de los elementos son interesantes. Entre ellos, vuelvo a repetir, está la subtangente, la LC, que es longitud de la curva, la E, que es la externa, la F, que es la flecha, la R, que es el radio de curvatura, radio de curvatura, la delta ya la manejamos, la G también, la CL, cuerda larga, esto es básico, ¿verdad? De los trabajos de la curva circular simple. Ojalá se metan de lleno para que vean realmente los trabajos de la curva. Una deducción rápida, ¿no? Una deducción rápida para que vean que todo viene en el manual de servicios técnicos de la SCT. Miren, si ustedes tienen ¿con qué letra aquí? Si tienen una circunferencia y tienen un radio, tienen un radio aquí, tienen un radio acá, es lógico que si ustedes tienen aquí ¿cómo le pusiéramos para que me logre yo dar a entender? Bueno, le vamos a poner así.
color negro también. Esto de aquí, Inges, de aquí, esto que se ve aquí, es la longitud de la curva. Pero esa longitud de la curva depende del delta, depende del ángulo que yo tenga aquí. O sea, depende de este delta. Yo puedo decir que delta es proporcional a LC. ¿Sí me doy a entender? ¿Inges? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. claro. Y atendiendo a mi definición de grado de curvatura, que dice que mi grado de curvatura me da una cuerda de 20 metros. Entonces yo digo aquí, ok, mi ángulo de G, que también la delta es ángulo, digo G tiene una cuerda de 20. Entonces hago una proporción, una regla de tres simple, de tal manera que si yo despejo LC, me queda 20 veces delta sobre G. ¿Sí les da eso? Ok, ustedes pueden consultar esa fórmula en las normas de servicios técnicos y ahí viene clarita, ¿no? La longitud de la curva vale 20 veces delta sobre G. Ahora, atendiendo a lo que puse aquí en el acetato, atendiendo lo que puse en el acetato, voy a... ¿puedo borrar la que deduje ahorita, la de la longitud de la curva? Sí. Ok, gracias. Miren, atendiendo a la diapositiva que está ahí, que no me distraiga esto de acá. Ok, ahorita vean ustedes en la figura de la circunferencia que tenemos ahí. Dice que cuando mi grado de curvatura lo tengo yo aquí, tengo 20 metros. Entonces esto dijéramos, mi grado de curvatura vuelve a subtender a 20 metros. Ok, toda la curva, ingenieros, toda la curva es de 360 grados. Y mi parte lineal sería 2pi por r, o sea, el perímetro. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Si despejan ustedes el radio de curvatura, a ver, lo vamos a ir haciendo para que se vea. Sería G por 2pi por r por radio de curvatura. Va a ser igual ¿a qué? A 20 por 360. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Y ya despejando RC, nos quedaría que 20 por 360. Bueno, ahí me ayudan ustedes con los cálculos. ¿Y cómo me queda aquí radio? Ah, todo queda abajo, ¿no? Sería 20 por 360. Bueno, lo hagamos para que no quede así nada más. 20 por 360. 7200 entre G por 2 por 3.1416. Y RC entonces sería
7200 6.2832. Tercer grado de curvatura. Dividimos entonces 7200 entre 6.2832. 1145.91. Entonces el radio de curvatura 1145.91 entre, aquí se me chocó el lápiz, ¿no? Entre el grado de curvatura. De tal manera que aquí podemos ver claramente qué pasa con el radio de la curva cuando el grado de curvatura es pequeño. Cuando el grado de curvatura es pequeño, ¿qué le pasa al radio? Cuando es pequeño es grandote, ¿verdad? Y cuando el grado de curvatura es grande, el radio de curvatura es pequeño. Ahí se ve clarito cómo se forza, cómo se queda forzada una curva cuando yo pongo un radio de curvatura pequeño. Si pongo un radio de curvatura pequeño, evidentemente mi grado de curvatura es grande. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta de esto? No, ingeniero. Ok, gracias, Inges. Muy bien. Otra que les va a servir mucho y es fundamental. Bueno, esta ya está ahí. La tenemos ahí. Bien, bueno, para no cansarnos ya demasiado, porque ya, las deducciones son un poquito tediosas o cansadas. Hay más fórmulas que ustedes las pueden consultar en el manual del proyecto geométrico. La que yo quiero ya nada más platicar con ustedes es la de la subtangente, que pues es muy fácil de sacarla. Es muy fácil de sacarla porque nos ayuda mucho la parte geométrica, ¿verdad? Nos ayuda de sobremanera esta, porque como aquí hay una delta y esta delta es la misma acá, si yo si biseco o hago una bisectriz acá, esto que yo veo aquí es delta entre 2. Ya habíamos comentado que aquí había 90 grados. Si yo le pongo letras para que me logre entender más rápido aquí, ABC, puedo observar que ahí tengo un triángulo rectángulo. Y puedo decir que aquí tengo RC y también puedo decir que aquí tengo la subtangente. De tal manera, ingenieros, que yo puedo decir que tangente de delta entre 2 es igual a la subtangente. O sea, viéndolo como triángulo, ¿verdad? Como triángulo. O sea, aquí, perdón, no puse. Viendo un triángulo A, B, C. Sería subtangente entre RC.
De tal manera que si yo despejo la subtangente, les queda como RC, radio circular o radio de la circunferencia, es igual a la tangente de delta entre 2. Que son las básicas, las fundamentales para trabajar. Como ustedes pueden ver, aquí ya hay un ejemplo que lo vamos a trabajar la clase que viene. Y pues el día de hoy, pues es lo que tenía yo preparado con ustedes. No sé cómo se sienten. Dudas con la plataforma, comentarios. Si en algo les puedo servir, con toda confianza, díganlo. Estamos lógicamente para apoyarlos. Y pues con toda confianza estamos para escucharlos con cualquier duda que tengan. ¿Alguien no me ha pedido asistencia? ¿Ya todos estamos bien? Muy bien, hijes. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su conexión. Muy amables por toda ahora sí que su paciencia, ¿no? Porque estuvieron un poquito calladitos, pero me imagino que estuvieron trabajando. Y pues nos veríamos hasta el otro sábado con todo el grupo, ¿verdad? Y mañana nos veríamos con los chicos de Proyecto Terminal 1 para poder tomar la otra hora del sábado para Civil Cat, ¿verdad? Sí me doy a entender, o sea, no hay alguna duda por ahí. De mi parte no, Inge. Todo bien, nos Oh, vemos el sábado. ok. Y bueno, pues muchas bendiciones, ¿verdad? Para todos. Claudia, ¿dónde? Claudia, ¿estás? Sí, sí, Ok. doctor, dígame. Para mañana, yo creo que serían los chicos que habían puesto primero ustedes, ¿verdad? Sí, serían los primeros dos. Ya habíamos rifado el orden para Ah, ok. eso. Bueno, entonces, pues muy amables por toda su paciencia y no duden en cualquier duda, consúltenla, ¿verdad? Para que no tengamos ningún atraso por ahí. ¿Sale? Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, ¿sale? Sale, Inge. Bendiciones. Hasta luego. Cuídense Sale, Inge, mucho. hasta luego. ¿Sale? Hasta luego, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, Inge, que esté bien. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.